Hola, hola. Bienvenidos nuevamente a una transmisión más de tu Iglesia Vida Nueva. Vamos a orar para comenzar con el mensaje de hoy. Padre misericordioso, te damos gracias por este día, por cada día que tú permites nuestra vida. Te doy gracias por este lugar, por las personas que hacen posible esta transmisión, por esta hermosa alabanza, por la vida de mi hermana Majo. Que tú bendigas su vida, Señor, ese don que tú le has dado para alabarte. Bendice este lugar, bendice a cada persona que va a escuchar este mensaje, que su vida sea transformada, que este mensaje pueda hablar a su corazón. Quita lo que estorbe, Señor, para que pueda oír tu voz cada persona. Quita de mí lo que estorbe para dar un mensaje que llegue a su corazón. Habla tú a su corazón, Señor. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Este mensaje se llama Principio de Mayordomía. La semana pasada vimos, o ya hemos visto, por ejemplo, el principio de la siembra y la cosecha. Vimos otro principio que fue el de restitución la semana pasada. Y hoy veremos otro principio de Dios, que es el de mayordomía. Pues el principio de mayordomía es un principio que obtendremos de la manera que invertimos. A diferencia del principio de la siembra y la cosecha, que es que cada uno recibirá o cosechará lo que haya sembrado. Este es de acuerdo a lo que invirtamos, ¿verdad? De la manera en que invirtamos. Vamos a ver qué es lo que invertimos, ¿verdad? A Dios, además de adorarlo por lo que Él es, también debemos servirle, porque Él es dueño de todo lo que hay en este mundo, incluso de nuestra propia vida, de todo lo que nosotros tenemos, de nuestros hijos y de todo, ¿sí? Él nos creó para ser un reflejo de Él en esta tierra y para que seamos administradores de todo lo que Él tiene. Definimos como mayordomo a una persona encargada de administrar bienes. Obviamente no son de su propiedad. Es encargado ya sea por su jefe o patrón. En este caso, si nosotros lo contextualizamos a lo espiritual o a las cosas de Dios, pues somos administradores de lo que Dios nos ha permitido que tengamos, ya sean bienes materiales, dones o talentos espirituales, el tiempo. También hay otras cosas que Dios pone a nuestro cuidado, como puede ser nuestra familia, nuestros hijos, nuestro propio cuerpo, la iglesia, no solamente la familia espiritual, la familia de sangre o de parentela, sino la familia espiritual, ¿sí? Entonces, como administradores de los bienes de Dios, debemos tener cuidado de no desperdiciar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y el cuidado de las personas que ha puesto en nuestra vida, incluida la administración integral y sabia de nuestra propia vida y de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, en el tiempo de la iglesia primitiva, los administradores o mayordomos tenían la responsabilidad de distribuir los alimentos y otros suministros para los miembros de la misma. Vamos a Hechos 6:1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice este pasaje: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas
en la distribución diaria. Vamos del 2 al 3, ahí mismo en Hechos 6. Entonces los 12 invocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahí podemos ver cómo ya la iglesia primitiva comenzaba, ¿verdad? Entonces, como había viudas y ellos tenían, la iglesia primitiva tenía esa obligación o esa atención de atender a las viudas en sus necesidades, ¿verdad? Aquí pues hubo una murmuración, dice aquí, de entre los griegos contra los hebreos. Entonces deciden los apóstoles buscar, ¿verdad? Buscar a 7 varones de buen testimonio. Aquí pusieron ellos, o Dios les dijo que tuvieran estos requisitos, que era buen testimonio, que estuvieran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sí? Entonces, estas personas que iban a ser encargados de servir las mesas, o sea, ni siquiera estamos hablando de un ministerio pues grande, ¿verdad? Es un ministerio, bueno, como sencillo a la vez, pero no a la vez no tanto. Bueno, este ministerio era para aquellas personas, o iban a buscar estas personas que tuvieran buen testimonio, ¿sí? Es decir, tenían que ser buen ejemplo en todo. Estar llenos del Espíritu Santo, pues de la misma manera nosotros ya sabemos. Por ejemplo, aquí en la iglesia estamos en discipulado. Hay un discipulado que habla del Espíritu Santo y nos habla de esto. ¿Cómo somos llenos del Espíritu Santo? Pues a través de estar expuestos a la palabra, ya sea oída, leída, o bueno, oída y leída. Entonces, de esa manera vamos a estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Para estar preparados para tal, por ejemplo aquí, tal encomienda, y tener sabiduría. Sabiduría obviamente de Dios. Al estar en la palabra, al estar expuestos a la palabra, pues vamos a dar el consejo de Dios o tener esa sabiduría de Dios. Dios mismo nombró como administrador de todas las cosas a Adán. Es por eso que debemos tener cuidado, ¿verdad?, de no ser como Adán. Vamos a ver cómo fue Adán como administrador o como mayordomo de Dios. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero aquí vemos que Adán fue mal administrador o mal siervo, porque Dios le dio el poder sobre la creación. Incluso también dice que Él le puso nombre a cada animal, etcétera. También lo puso a cargo de la mujer que Dios mismo le dio, que fue Eva. Y bueno, vamos a ver que esto no solamente lo podemos llegar a ver como un privilegio, ¿verdad? Pero no lo es más responsabilidad que privilegio el estar a cargo. Entonces aquí Adán no supo cómo administrar todo lo que Dios le había puesto a su cuidado. También, por ejemplo, Moisés
pues Dios lo pone también a guiar al pueblo, ¿verdad? A sacarlo de Israel, de Egipto. Y pues, por ejemplo, Moisés no es que fuera mal siervo o mal mayordomo, sino que él, por ejemplo, quería hacer todo, él. Y cuando llega su suegro Yetro y le dice, ¿pero qué estás haciendo? Y ya él explica, me imagino, no dice la palabra, pero ve su suegro Yetro y le dice, es que no, tienes que delegar, tienes que poner a personas a cargo porque te vas a cansar tú. No y también aparte de que no podemos, se puede decir, tener todo cubierto, pues también es cansado, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, Moisés escucha afortunadamente el consejo de su suegro y pone a personas a cargo de centenas y de miles. Entonces ya fue menos el trabajo para Moisés en ese aspecto, porque pues todas las personas iban con Moisés, ¿verdad?, a arreglar cualquier problema, y pues ya su suegro lo vio agotado, cansado, y por eso le dijo esto. Bueno, y volvemos a Hechos 6, del 2 al 3. Dijeron los apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir mesas. Aquí pues nosotros también tenemos que tener cuidado de tener como prioridad nuestra relación con Dios antes que cualquier otra cosa, incluso aunque sea el mismo servicio para Dios, porque muchas personas, aunque sirven a Dios, pero descuidan esa parte de su relación con Dios. Por eso aquí los apóstoles dijeron, no podemos dejar nosotros la palabra, o de leer la palabra, o de estudiar la palabra para servir mesas. No es que sea menos, no es que sea un ministerio menor que el de estar en la palabra o de estar alimentándonos, sino que debe ser prioridad nuestra relación con Dios antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier persona. Entonces, el principio de mayordomía es muy importante en nuestra vida en Cristo, y es necesario que nosotros lo empecemos. Si no lo estamos o no lo hemos puesto en práctica, lo hagamos de manera inmediata, porque, bueno, si vemos, Jesús mismo fue administrador, o sigue siendo administrador de la gracia de Dios. Él también vino aquí pues como administrador. Dios le dio una encomienda, Jesús lo cumplió al pie de la letra. Y bueno, dentro de este principio quiero hablarte de otros puntos, como es la propiedad. En Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si nosotros comprendemos bien esto que dice aquí, o este principio de la mayordomía, vamos a entender o queremos comprender que Dios es el dueño de todo. Aquí lo dice en este fragmento del Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea que Él es dueño de todo. Entonces, si nosotros comprendemos esto, nos vamos a librar de muchas cosas. Créanme, de mucha preocupación, de mucha ansiedad, de querer hacer, porque ya no vamos a pensar que, por ejemplo, una casa que tenemos es mía, un carro que tenemos es mío, incluso nuestros hijos son míos, mi vida es mía, bueno, sino que Dios es el dueño y yo solamente soy un administrador, ¿sí? En el caso de las mujeres, pues lo contrario al administrador, o su
digamos, la parte femenina sería ama de llaves. Bueno, pues nosotros como mujeres o amas de llaves de Dios, pues vamos a saber que también no es de nosotros las cosas. Entonces ya no nos vamos a aferrar, ¿sí? Ya la palabra mío, mí esto, mí aquello, ya no va a existir. Vamos a pensar lo que Dios me ha permitido tener, administrar. Entonces vemos que es otra manera de pensar, diferente a lo que nosotros siempre hemos pensado, ¿verdad? Que, por ejemplo, te dice el mundo, tu cuerpo es tuyo, tú puedes hacer con él lo que quieras. Pues eso no es verdad, porque tu cuerpo, para empezar, no es tuyo, es de Dios. Dios te lo dio para que tú lo cuidaras, o sea, te lo dio para que lo trataras bien, de la manera pues correcta. Y es cuando nosotros conocemos a Dios, que aceptamos a Cristo, a partir de ese momento es templo del Espíritu Santo. Entonces no es tuyo, ya no es tu cuerpo. Entonces tampoco es tus hijos, son los hijos que Dios te permitió tener. Sin embargo, pues no son una propiedad tampoco. Nuestros hijos son personas con sentimientos, con sentimientos, ¿sí? Que sienten, que no son como una planta. No, o sea, nuestros hijos son personas y por eso debemos tener más cuidado aún, porque si vemos que no son nuestros hijos, son los hijos que Dios te permitió tener y administrar y enseñar. Yo creo, por ejemplo, en la escuela, las maestras, yo pienso así, lo quiero comparar con este ejemplo. Las maestras no son sus hijos, son personas que tienen a su cargo, pero los deben de tratar mejor. Porque donde les hagan algo y el papá llegue, ¿para qué quieres? Pues es lo mismo. Nosotros somos como esos maestros. No podemos tratar mal a nuestros hijos porque son personas que Dios ha puesto a nuestro cargo. Y si nosotros como papás los tratamos mal, pues nos vamos a ver ahora sí que con el papá, ¿verdad? Que es Dios. Tanto es nuestro Padre, pero también es el Padre de nuestros hijos. Entonces debemos tener cuidado con ello y con las personas en general que Dios ha puesto ahora sí que en nuestro camino, en nuestra, por ejemplo aquí en la iglesia, son nuestra familia espiritual. Entonces debemos tener cuidado cómo los tratamos. ¿Por qué enfatizo mucho lo de los hijos? Porque a veces tratamos mejor a los de afuera que a los de nuestra casa. Por ejemplo, vas en la calle y chocas con alguien y le dices, ay, perdón. Pero chocas con tu hijo y le dices, ay, quítate, estorbas, o no sé. Entonces, aguas. O sea, no podemos, como dijera, ¿no? Por ahí, o un dicho, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, ¿sí? Tenemos que administrar primero bien nuestra casa. De hecho, ese es uno de los requisitos. Nada más que este tema es muy extenso y bueno, si Dios me permite, a lo mejor hay una segunda parte, pero no sé ahorita porque, o sea, hay muchos requisitos para ser administradores de Dios. Lo vamos a ver solo por encima. Si Dios así me lo indica, puedo hacer otra parte, pero por ejemplo aquí, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra esposa, por ejemplo, que son los más cercanos con los que convivimos a diario, y pues debemos de tener cuidado, ¿no? Ese es pues un punto de la propiedad bajo la mayordomía. El segundo punto es la responsabilidad. Como ya te había dicho hace ratito,
lejos de pensar en que es un privilegio administrar los bienes y las personas que Dios ha dejado a nuestro cuidado, es una gran responsabilidad. Primero, porque debemos de cubrir esos requisitos que ya vimos, que seamos buen testimonio, que estemos llenos del Espíritu Santo y que tengamos sabiduría. ¿Por qué? Porque es necesario. O sea, sin ser llenos del Espíritu Santo, ¿cómo vamos a administrar? Mal, ¿verdad? Y si no tenemos sabiduría, pues también. Entonces debemos pedirle, así como Salomón, ¿verdad? A Dios sabiduría. Le pidió sabiduría para conducir a su pueblo. Fíjense Salomón cómo le dijo a Dios. No le dijo, pues ya me diste este pueblo y yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Yo soy el rey. No, él le dijo, dame sabiduría para saber cómo conducir a tu pueblo. Él tenía muy claro este principio de mayordomía, al igual que David. David también, todos los bienes, incluso que bienes materiales, hablándolo de lo material, los bienes materiales, como Dios le dijo a él que él no podía construirle un templo, dijo, entonces yo los voy a guardar para mi hijo, porque ya Dios le había dicho, tu hijo va a ser el que me lo construya. Le dijo, entonces los voy a guardar y cuando él los necesite, él va a usar lo que yo guarde. Entonces, tanto David como Salomón tuvieron muy en claro este principio de la mayordomía y sus reinos fueron prósperos. Entonces nosotros queremos prosperidad, tanto es más bien la prosperidad espiritual, que es lo principal, y de ahí lleva todo lo demás. Entonces debemos aplicar este principio de mayordomía. Debemos tener en mente que no somos dueños de nada, que Dios es el dueño. Tenemos una responsabilidad, no un privilegio, como lo tomaron, por ejemplo, los fariseos, los judíos, como un privilegio. Ellos se sentían más que los demás y no era así. Por eso Jesús se enojaba mucho con ellos, porque les decía muchas cosas que no estaba de acuerdo con lo que hacían con la gente, porque en lugar de que pensaran ellos como una responsabilidad de cuidar o guiar al pueblo, para ellos era un privilegio y estaban sacando provecho de ese privilegio. Más bien, ellos como lo pensaban privilegio, sacaban provecho. Y no debe ser así entre nosotros, entre los hijos de Dios. Al contrario, más bien tener en mente que es una gran responsabilidad. En 1 Corintios 4, del 1 al 2, dice: así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Ahí está otro requisito, que sea hallado fiel. Todos somos administradores desde ese momento en que Dios llega a nuestra vida. Se nos da la oportunidad de ser administradores de los misterios de Dios. Porque antes de que llegara Dios a nuestra vida, ¿acaso entendíamos algo de Dios? Claro que no. Entonces ahora somos administradores de esos misterios de Dios, de lo que Dios nos da a conocer a través de su palabra. Y no solo aplica, no crean que nada más para los que predicamos acá, no, para todos, porque todos desde ese momento Dios nos empieza a dar a entender su palabra, ¿sí? Como el Espíritu Santo mora en nosotros, dice que el Espíritu Santo nos da a conocer estas cosas, o sea, las cosas de Dios, la palabra de Dios. Entonces todos somos administradores de esos misterios de Dios. Ahora, Dios nos ha llamado a formar parte de su pueblo. Entonces solo por eso
somos también administradores, pero el otro requisito o uno de los otros requisitos, aparte de los que ya dijimos, es que debemos ser fieles, es decir, que seamos dignos de confianza. Este punto de la responsabilidad es muy importante. ¿Sí? Estamos todavía en ese punto de la responsabilidad. No importa cuál sea nuestra posición, autoridad o prestigio, tenemos que tener en cuenta que solo somos servidores de Dios, siervos de Cristo. Y cada uno de los apóstoles también lo tuvieron en claro, porque así empezaban sus cartas. Por ejemplo, Pablo, Santiago, muchos, ¿sí? Siervo de Cristo, siervo de Cristo, siervo de Cristo. Entonces nosotros, de la misma manera, somos eso. El punto número 3 es la rendición de cuentas. En Lucas 19:15 dice: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Mateo 18:23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Estas son dos parábolas diferentes, pero que nos llevan a este punto de rendición de cuentas dentro de la mayordomía, ¿sí? En la parábola de los talentos, como la conocemos, hay 3 siervos que el Señor les había, o su Señor les había confiado. En este caso habla de dinero. Dice, pero bueno, ya sabemos nosotros que es en todo, ¿verdad? Entonces el Señor un día llegó a hacer cuentas, ¿sí? A veces actuamos como este siervo, el siervo negligente, y pensamos que Dios ya se tardó, o es más, que nunca nos va a pedir cuentas de lo que nos ha dejado a nuestro cargo. Pero ese es un total engaño hacia nosotros mismos, porque aquí lo podemos ver, que llegó el Señor a hacer cuentas y le dijo a cada uno: a ver, ¿qué has hecho con lo que te di? Y los 2 siervos, los primeros, le duplicaron lo que les había dado, pero el siervo negligente, el siervo malo, le empezó a dar excusas y no hizo nada con lo que Dios le había dado, ¿sí? O sea, de por sí ya es un privilegio el que Dios llegue a tu vida, que te dé un talento o un don, y tú todavía lo guardes y no hagas nada con él. Entonces sí, va a pedir cuentas, por supuesto, y no solo de eso, sino Dios nos va a pedir cuentas del tiempo de nuestra vida. ¿Para qué usamos nuestra vida? A ver, ¿qué hicimos con nuestra vida? Con el dinero, por supuesto, el dinero que Dios nos ha permitido tener, ¿en qué lo estamos invirtiendo? Por eso te hablaba en el principio de la inversión. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tu cuerpo? ¿En qué inviertes tu dinero? ¿En qué inviertes, pues, todo? Por ejemplo, tus esfuerzos, tus pensamientos, tus dones, si es que los tienes, tus talentos, si es que los tienes. ¿En qué los estás invirtiendo? Entonces, vamos a ver más adelante la recompensa, que es otro punto, es el 4, pero ahorita todavía estamos en este punto 3 de la rendición de cuentas. Dios nos va a pedir cuentas. Y el otro que te comenté de Mateo 18:23 dice: el reino de Dios es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Acordémonos de que era un siervo que le debía mucho a Dios y le perdona, y bueno, él no perdona a su consiervo y etcétera, es arrojado a las tinieblas. Bueno, pues el punto aquí es que de todas maneras Dios va a llegar a pedir esas cuentas. Allí había 2 deudores y el rey vino
a hacer cuentas, ¿sí? Entonces no nos confiemos de que Dios no nos va a pedir cuentas. Y más, por ejemplo, nosotros, los que somos líderes, los que estamos predicando, los que estamos a cargo de personas. Y si por lo menos no estás en nada de eso, por lo menos de tus hijos, de los hijos que tengas, del dinero que tengas o que hayas tenido, del tiempo, o sea, de tu vida, de tu cuerpo, te va a pedir cuentas Dios. Así es que por eso es recomendable o es necesario que si tú no has visto este es un principio de Dios, es un principio de mayordomía. Él nos ha puesto como administradores de todas esas cosas y vamos a dar cuentas un día de ellas. Entonces, si no estamos siendo buenos administradores como Adán, que no fue un buen administrador, él le entregó esa administración a Satanás cuando peca junto con Eva. Y bueno, ya sabemos toda la historia. Entonces fue un mal administrador cuando él pues podía haber tenido todo, ¿verdad? Pues así también nosotros, no digamos, ay, pues es que Adán, o sea, no, también nosotros. Es más, en este momento nosotros, yo creo que ya lo he dicho muchas veces, somos una generación bendecida. Te voy a decir por qué. Porque tenemos mucha tecnología, tenemos muchos medios para dar a conocer la palabra de Dios, por ejemplo. Pero somos siervos negligentes, porque en lugar de usarlo para bien, la tecnología es excelente, nos ayuda, nos ha facilitado la vida, esa es la realidad. Pero ¿qué pasa? Que la usamos mal, ¿sí? Entonces no tenemos ninguna diferencia con Adán. Él fue un mal administrador, pues lo mismo nosotros. Entonces espero que tomes en cuenta esto. Si tú estás siendo un mal administrador, en este momento pues le pidas a Dios como Salomón que te dé sabiduría para administrar lo que tienes a tu cargo, ya sea dinero, ya sea, bueno, lo que sea, ¿verdad? Entonces debemos ser siervos buenos, debemos ser siervos diligentes, siervos esforzados. En mucha palabra de Dios, a Moisés se esforzado, bueno, igual a Josué, o sea, Dios les decía constantemente, esfuérzate y sé valiente. También, si no tenemos valentía para llevar a cabo esa administración, pues pidámosle a Dios valentía, sabiduría, que Dios nos dé las actitudes y las aptitudes para hacerlo. Vamos al último punto, que es el de la recompensa. ¿Me ayudas con el piano? Este punto también, bueno, es que todos son importantes. Por ejemplo, en Mateo 25, del 20 al 30, dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos. Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siendo ciego, donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros
y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué te cuento otra vez esta parábola? Porque hay varios puntos a resaltar. Por ejemplo, que a los 2 primeros siervos Dios les dice, o el Señor les dice: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa fue su recompensa. La otra recompensa, y lo más importante, fue que les dijo: entra en el gozo de tu Señor. Todos quisiéramos oír esas palabras. Pues tenemos que esforzarnos desde ahora, en este momento. Si no lo has hecho, empieza a hacerlo. Si tú no sabes si has sido buen administrador, pídele a Dios que te muestre. Y si no lo has sido, empieza a hacerlo. Entonces dice el siervo negligente, siervo malo y negligente, ¿sí? Le dijo: por lo menos hubieras hecho algo con lo que te di. Él dijo: yo tuve miedo. Aguas con el miedo. El miedo no viene de Dios, el miedo viene de Satanás. Cuando Dios te pone en algún cargo, incluso al frente de tu propia familia, a tomar decisiones, puedes tener miedo, es humano. Pero lo que no puedes permitir es que ese miedo se quede en ti. Tú debes de ir, pedirle a Dios que te quite ese miedo para que tú puedas cumplir con lo que Dios te ha encomendado, ¿sí? Entonces es importante que también detectemos si hemos sentido miedo. Cualquiera lo tenemos. Miedo incluso a fallarle a Dios mismo. Miedo a que a lo mejor digas algo que esté mal y que, no sé, hay muchos tipos de miedo, pero Dios es el que hace todo. Ya sabemos que Él es dueño de todo y Él nos va a ayudar. Debemos ir con esa confianza y certeza, ¿sí? Y para que pues no nos diga como al último, ¿verdad? Siervo inútil y negligente. Entonces vamos a ser siervos útiles, siervos buenos, siervos diligentes, siervos esforzados, siervos fieles, siervos que Dios nos encuentre dignos, siervos que tengamos que le pidamos esa sabiduría a Dios, que le pidamos que Él nos conduzca, ¿verdad? Entonces, este principio de la recompensa, obviamente recibiremos el pago conforme a nuestras obras, ¿sí? Por ejemplo, en Proverbios 24:12 dice: porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, Él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. No puedes decir, si ahorita tú estás escuchando esto, no puedes decir que no lo sabías. Ya ahorita ya lo sabes, que tienes una responsabilidad y Él pues nos pedirá cuentas, ¿verdad? Y nos pagará conforme a lo que hayamos hecho. En Apocalipsis 2:26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Es decir, el que haga las obras de Cristo, se le dará autoridad sobre las naciones.
Entonces, nuestra mayor recompensa será Dios mismo, al estar eternamente con Él en un lugar donde ya no hay dolor, donde ya no hay clamor, donde ya no hay lágrimas, donde ya no hay maldad ni enfermedad, teniéndolo a Él y nosotros junto a Él. Esa será nuestra mayor recompensa. Y aparte de eso, recibiremos la felicitación de Dios, porque va a decir: bien, buen siervo fiel. Dice: sobre mucho nos pondrá. Esa es una recompensa física. Y la recompensa espiritual, que será entrar en el gozo de Dios. Si por el contrario hemos sido siervos negligentes, igual recibiremos pues el pago al respecto, ¿verdad? Recibiremos reprensión. Siervo malo y negligente, se te quitará aún lo que tengas o lo que tenías. Serás echado fuera de la presencia de Dios, que es lo peor, porque como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Entonces es lo más importante, la presencia de Dios con nosotros. Entonces todos recibiremos recompensa de acuerdo a nuestras obras, hayan sido correctas o hayan sido incorrectas. Tenemos que tomar todo esto en cuenta. Entonces, los puntos de la mayordomía: 1, la propiedad. Dios es dueño de todo, no nosotros. Nosotros solo somos administradores. 2, tenemos una gran responsabilidad, lejos de sentirlo o pensar que es un privilegio. 3, daremos rendición de cuentas de todo lo que Él ha puesto en nuestra vida, incluso de nuestro propio cuerpo, de nuestros hijos, de todos los bienes que haya puesto, del tiempo. Y 4, la recompensa, o sea, obtendremos la recompensa respecto a lo que hayamos hecho. Entonces, pues yo espero que te ayude esta palabra y que no has puesto en práctica este principio, lo empieces a poner en práctica. Es muy importante que lo hagamos. No echemos en saco roto la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque tú sigues hablando a nuestro corazón. Tú quieres que lleguemos a ser esos siervos buenos, siervos fieles, siervos que te sirven, que somos útiles para ti, Señor. Ayúdanos también a hacerlo. Si no lo somos, ayúdanos. O si en alguna área no lo somos, también ayúdanos. Y si no lo sabíamos o no lo sabemos, a los que no lo sepan, muéstrales y ayúdalos también. Danos valentía para llevarlo a cabo, pues no es fácil. A Jesús le costó la vida el servirte, el ser un siervo fiel a ti. Entonces, no importa, pero sí enséñanos a hacerlo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.